La charla de hoy se denomina Cuidemos nuestra salud mental. Conoce más sobre ansiedad y depresión, organizado por el Comité de Educación y el Comité Género de la Cooperativa Amburicao. Agradecemos la presencia virtual de todos los que se encuentran conectados a la plataforma. Solicitamos, por favor, que una vez iniciada la presentación, apaguen sus micrófonos para la optimización de la señal. Pueden dejar prendidas sus cámaras. Cualquier duda o comentario a la doctora pueden hacerlo a través del chat que se encuentra habilitado, y al final de la charla tendremos un espacio para que sus preguntas puedan ser contestadas. También tendremos un sorteo, sortearemos 3 termos forrados entre todos los participantes. Dicho esto, damos la bienvenida a la arquitecta Miriam Báez, presidenta de la Cooperativa Amburicao. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Un gusto compartir con ustedes, bueno, de esta manera virtual, como ya habíamos, estábamos ya comunicados en ocasiones anteriores. En esta oportunidad, bastante contentos porque estamos entrando en un mes muy especial para la Cooperativa Amburicao, el mes de septiembre, en donde el 13 de septiembre vamos a recordar los 48 años de creación de nuestra querida institución. La Cooperativa Amburicao se inició en la Iglesia de la Recoleta con 13 socios y socias. Y hoy, a 48 años, es una institución sana, pujante, que realmente se ocupa de las necesidades de muchas personas asociadas a la institución. En este sentido, les queremos decir que estamos en plena promoción. Pueden acercarse a la institución a ver cuáles son los servicios financieros o sociales que les pueda interesar. Tenemos créditos con tasas especiales, digamos, por este mes tan simbólico para la Cooperativa Amburicao. También en este contexto, la otra semana vamos a estar firmando un convenio muy importante para que nuestros socios y socias puedan efectuar transferencias interbancarias e intercooperativas. Vale decir, desde su cuenta en cualquier banco pueden pagar sus créditos y viceversa. Con la cuenta, por ejemplo, en Amburicao, pueden hacer los pagos interbancarios. Así es que esta es una novedad bastante importante y donde debemos también decir que somos una de las primeras cooperativas en ofrecer este servicio bastante interesante. Así es que está hecha la invitación, acércate a tu cooperativa y utiliza los servicios financieros y sociales que te ofrecemos. Y bueno, adentrándonos en el tema ya de hoy, la cooperativa también siempre se ha caracterizado por sus charlas, por sus conferencias, digamos, de cuidado a los niños, a las niñas, a los jóvenes. En este caso en particular, yo creo que a todo el país, porque vamos a tocar un tema convocante, un tema que nos está afectando, porque ¿quién hoy día no está preocupado por algo? Estamos tensos, no sabemos qué va a pasar mañana o dentro de un mes con todo este tema de la pandemia. Y esto se refleja en nuestras vidas, se refleja en nuestras familias y a veces no sabemos manejar esta situación. Por lo tanto, desde la cooperativa, haciendo un análisis de qué temas podíamos ofrecer, de hecho siempre les preguntamos que nos coloquen en el momento de la inscripción los temas de interés de ustedes. Vemos que la mayoría está preocupada y afectada en este tema. Por eso es que nos encantó abordar de la mano de una profesional competente el tema de la ansiedad y depresión. De hecho, lo vamos a hacer en 2 jornadas. Comenzamos hoy vamos a abordar la parte de la ansiedad y el próximo jueves la depresión. ¿Para qué? Porque tenemos que manejar estos temas. Es importante saber del tema de salud mental, tanto en nuestras familias como en las instituciones en las que nos desenvolvemos profesionalmente. También tenemos que estar mirando quién que esté cercano a nosotros está más afectado con toda esta situación y podamos también de esta manera tender la mano para ayudar a nuestros semejantes. Entonces,
la idea final que tenemos o que tuvimos al tomar este tema es que tengamos una guía para reconocer los síntomas, sobre todo cuando entramos en el campo de la depresión, porque a veces es muy complicado salir de este tema. Así es que le dejamos en la grata compañía de una socia de la cooperativa Amburicao que siempre nos acompaña en varias de nuestras ponencias, ya en escuelas, en colegios, como les decía, con jóvenes sobre todo, y ella es la doctora Patricia Ledesma. Que tengan buena tarde y que disfrutemos de esta jornada. Patricia Ledesma, ella es doctora en medicina y cirugía, médica psicoterapeuta y neuropsicóloga, especialista en medicina familiar, geriatría y gerontología. Damos la bienvenida a la doctora Patricia Ledesma. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, gracias a la cooperativa por acordarse siempre. Gracias por esta invitación, y este tema que vamos a tocar es muy actual debido a todos los acontecimientos que están pasando a nivel mundial. Hoy les preparé un material para que aprendan y puedan reconocer todos los síntomas y signos de ansiedad, porque la ansiedad es una de las principales consultas de salud mental, la ansiedad y la depresión. Y se encuentra a nivel mundial, incluso hay lugares en el mundo en que llega a ser del 23%. En Paraguay se ve una estadística entre un 14 y un 18% de la población que consulta por ansiedad. Entonces yo les voy hoy a hablar sobre los síntomas y también sobre los tipos de ansiedad, porque hay diferentes tipos de ansiedad. También les voy a hablar, les voy a pasar el PowerPoint para que vayan viendo los objetivos de esta charla, y al final quiero que me hagan las preguntas que sin problema les voy a estar respondiendo. Vamos a definir qué es la ansiedad. Vamos a analizar y enfrentar a la ansiedad. Van a saber cuál es la ansiedad normal y cuál es la ansiedad que no es normal. Van a saber las peculiaridades de la ansiedad, los pensamientos que curan la ansiedad, cómo vamos a derrotar actuando, y vamos a ver cómo con la serenidad vamos a alcanzar parte de la mejora de la ansiedad. Y también les voy a hablar de los 10 signos para poder buscar ayuda de un profesional en salud mental. Porque muchas enfermedades mentales a veces son estigmatizadas, especialmente a veces en nuestro país. Nosotros consideramos que las personas que consultan con especialistas de salud mental, a veces se le etiqueta como, digamos, como locas, ¿verdad? Pero no es así. La salud mental, muchos de nosotros tenemos a veces problemas de los cuales necesitamos ayuda profesional, ya sea problemas de pareja, problemas emocionales, ya sea control de nuestros impulsos, a veces problemas financieros que afectan muchas partes de nuestros pensamientos, nuestras relaciones sociales, muchas cosas que les voy a ir mostrando también ahora. Y en otros países, por ejemplo, esto ya está más, digamos, más difundido, y digamos acá cerca, nada más en Argentina, la mayoría, por ejemplo, tiene su psicoterapeuta, que es el que le ayuda, le orienta para esos tipos de casos. Porque a veces cuando estamos con tantos problemas, nosotros podemos sentir que estamos como en un callejón sin salida. Como al principio ahora de la pandemia también a veces es como que fueron muchas noticias negativas, y de repente hicimos una vuelta de 180 grados de una vida, de una rutina que llevábamos, tuvimos que cambiar completamente. A muchos le afectó incluso en lo económico. Entonces, a veces necesitamos ayuda profesional para poder salir de repente de estos tipos de problemas, que en el momento en que uno está en problema puede sentir como que está nublado y como que está en un callejón sin salida. Y con la ayuda profesional uno puede encontrar el camino y puede mejorar esas emociones. Bueno, entonces vamos a analizar y enfrentar la ansiedad. A pesar
de que todos sentimos ansiedad, estrés y preocupaciones. Es normal que uno pueda sentir ansiedad, que es, cuando hablamos de ansiedad estamos más o menos pensando en el futuro. Estamos pensando, ¿será que de repente, por ejemplo, hoy yo tenía que presentar mi charla, me avisaron hace unos días, entonces al decirme que yo tenía que presentar mi charla, yo como que activé mi estado de alarma, empecé a tener una ansiedad leve que hacía que yo me prepare para esta charla porque sabía que personas muy importantes como ustedes iban a estar escuchando esta charla y yo quería dar lo mejor que podía para que ustedes puedan aprender y puedan solucionar o buscar ayuda o incluso darse cuenta si algún familiar tiene alguno de estos síntomas y ustedes le puedan orientar. Entonces, que esta charla sea muy provechosa. Entonces, a veces tenemos estos estados de ansiedad que son como estados de alarma, que son buenos para que yo pueda, digamos, prepararme para poder hacer algo. Lo mismo cuando voy a rendir un examen. A veces nosotros rendimos un examen que nos parece que va a ser difícil, entonces ahí activamos nuestro estado de alarma y empezamos a estudiar, a preocuparnos por eso, a buscar más información. O cuando vamos a cruzar la calle, ¿verdad? Y vemos que tenemos que mirar hacia los dos lados para que no nos atropelle un auto. Todo eso hace de repente que nosotros podamos, digamos, defendernos a ciertos episodios que nos pasan de repente en la vida y que necesitan que nosotros actuemos, que nos podamos mover, ¿verdad? Y no nos quedemos paralizados. Entonces, en ese sentido, esa ansiedad sí es buena, porque nos ayuda a movernos y a no quedarnos estancados. Pero cuando la ansiedad es intensa de repente y nos produce, digamos, un estancamiento, cuando empezamos a sumar muchos problemas, ahí es donde tenemos que ir viendo cómo ayudar a salir de ese estancamiento, ¿verdad? Entonces, la ansiedad puede generar a veces caos, a veces cuando tenemos problemas podemos llevar esto al hogar, a veces esto nos da, estados de ansiedad nos pueden dar un mal relacionamiento con las personas, ¿verdad? Porque hasta el estado de ánimo nos puede afectar y hace que no tengamos una vida plena y productiva. Entonces, voy a dar acá cómo algunas personas refieren su estado de ansiedad. Por ejemplo, esta persona dice, no consigo encontrar las palabras adecuadas para describir lo que siento. Es como algo, un ratito. Es como un temor inmenso, pero 1000 veces peor. Quisiera llorar y pedir ayuda a gritos, pero me siento paralizado. Es la peor sensación del mundo. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? Bueno. Entonces la persona se siente como, digamos, siente una gran angustia en su cuerpo, porque empieza esos pensamientos de preocupación hacia el futuro, ya empiezan a tener repercusión a nivel de su cuerpo, ¿verdad? Esos pensamientos que manda de preocupación repercuten a nivel de su cuerpo. Después le vamos a contar los síntomas que uno va teniendo cuando pasa eso. Otra persona dice, cuando comienzo un ataque de pánico, siento opresión en el pecho. Es como si me estuviera asfixiando, empiezo a sudar, siento que me puedo morir y me invade un miedo aterrador. En esos momentos tengo que sentarme porque creo que voy a perder el sentido. Tenía una paciente, por ejemplo, que ella consultaba por un cuadro físico, pero en realidad, y siempre decía que sentía un nudo en la garganta, como si fuera que le estaban, como si fuera que tenía un nudo que no le dejaba tragar al comer, ¿verdad? Y ella ya se fue al otorrino, ya se fue a todos los especialistas y ninguno encontraba nada. Porque ella en realidad lo que tenía era un cuadro de ansiedad, ¿verdad? En realidad era como un ataque de pánico. Después van a entender bien cuál es la diferencia de un ataque de pánico y los diferentes tipos de ansiedad. Otra persona, ahora les voy a contar otro caso. En este caso sería una fobia social, que es otro tipo de ansiedad. Estoy muy solo, siempre he sido excesivamente tímido. Quisiera tener amigos, pero me da vergüenza.
Me da vergüenza hacer cualquier acercamiento porque pienso que si llamo a alguna persona, pensará que hablar conmigo es una pérdida de tiempo. Entonces, la persona tiene lo que se llama fobia social y se aleja y uno piensa que es tímido, pero en realidad es lo que tiene mucho miedo de que las otras personas le juzguen como es. Otro tipo de ansiedad, que es la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, es todos los días me despierto preocupado, incluso los fines de semana. Nunca logro ponerme al día porque vivo agobiado por las responsabilidades y las cosas pendientes de hacer. Me preocupo todo el tiempo y a veces cuando estoy muy agobiado pienso que lo mejor es dormirme y no volverme a despertar. En este caso la persona se preocupa por todo, constantemente ya termina una cosa y ya está pensando en otro. Las personas que tienen ansiedad tienen múltiples pensamientos desordenados en la cabeza, ¿verdad? Y eso hace que no tenga atención plena en lo que está haciendo. Entonces muchas veces también se quejan y dicen, no me puedo concentrar, me olvido dónde pongo mi llave, me olvido dónde pongo mi billetera, ¿verdad? Justamente hoy estaba hablando con una persona que me estaba comentando eso. Porque tiene tantos pensamientos, es como que su mente está en piloto automático. ¿Qué quiere decir eso? Que él está manejando, pero su mente está en otra parte. O como si fuera un mono que está, sus pensamientos son como un mono que va de liana en liana. Tiene tantos pensamientos que no puede concentrarse en el aquí y ahora. Él está concentrado en lo que va a pasar y no en lo que está viviendo. Entonces, por eso, uno de los tratamientos que después les voy a mostrar es tener atención plena en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y no guiarnos por esos pensamientos que a veces nos hacen que perdamos nuestra atención. Bueno, y esto es lo que le había contado, las estadísticas epidemiológicas que dicen que los trastornos de ansiedad son una de las principales causas de consulta por salud mental. Entre las consultas en general, casi llega al 30%. Y ayer estaba hablando con un compañero de salud mental y me dijo que las últimas estadísticas en Paraguay eran aproximadamente entre 14% de las consultas por salud mental, de las cuales muchas pueden estar enmascaradas porque los pacientes van por síntomas físicos a consultar, pero si uno investiga bien, en el fondo tienen un trastorno de ansiedad. Nada más que son tratados como por sus síntomas físicos y no son evaluados muchas veces en la parte mental. Esto significa que más de 1 de cada 4 personas tiene o va a tener alguno de estos trastornos en algún momento de su vida. Entonces acá, por ejemplo, estamos 8, acá 2 de nosotros sí o sí vamos a tener algún trastorno de ansiedad. Bueno, entonces acá para mostrarles un gráfico más práctico, 264 millones de personas tienen trastornos de ansiedad a nivel del mundo. Y en esta estadística de Argentina, que es este gráfico que ven acá en barras, se ve que los 2 trastornos de ansiedad más frecuentes son el trastorno de ansiedad generalizada y la fobia específica, que ahora les voy a mostrar cuáles son estos, ¿verdad? Y dice, ¿por qué es que tenemos tanta ansiedad ahora? No es como antes no teníamos tanta ansiedad como ahora, porque la vida ahora es más complicada, es como que el tiempo es más corto, que trabajamos más los medios de comunicación que nos tiran muchas noticias negativas. Entonces es como nosotros vamos interiorizando en nuestro subconsciente de repente toda esta noticia negativa, ¿verdad? Y eso hace que nosotros estemos preocupados, ¿verdad? Salimos a la calle y cuando vemos unos muchachos ya pensamos que nos pueden asaltar. O nos vamos a nuestro vehículo y ya nos vamos pensando que tenemos como pensamientos catastróficos, que son pensamientos malos del futuro, porque nosotros muchas veces vemos muchas noticias negativas y eso queda en nuestro subconsciente, ¿verdad? Entonces, y la prensa muchas veces sabe eso, porque si nosotros pensamos, eso es el marketing luego de la comunicación, es mostrar noticias negativas, porque si nosotros, es que el cerebro a veces busca la información negativa. Piensen nada más que si nosotros tenemos, por ejemplo, una noticia positiva, por ejemplo, digamos, hubo 500 matrimonios en la iglesia en la Catedral de Asunción, y decimos,
hubo 500 fallecidos en un accidente de tránsito. ¿Cuál de las dos noticias van a mirar ustedes? La mayoría les puedo asegurar que va a querer saber qué es lo que pasó con esas 500 que fallecieron, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro muchas veces tiende a buscar lo negativo. Entonces, por eso también nosotros tenemos que tratar de limitar eso. Por eso que en la pandemia una de las recomendaciones era que no estemos constantemente viendo noticias, que máximo que teníamos que ver máximo las noticias oficiales y solo un tiempo, para no tener, digamos, esa ansiedad que muchas personas empezaron a desarrollar, ¿verdad? Bueno, y así como le dije, ¿qué es? Es una alerta del organismo ante situaciones consideradas amenazantes. Es cuando yo puedo ganar o perder. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, me voy, puedo o no puedo ser seleccionada. Tengo una ansiedad ahí. Tengo que rendir un examen de ingreso, ¿puedo pasar o no puedo pasar? Empiezo a tener esos síntomas de ansiedad, que pueden ser normales hasta cierto punto. Eso es lo que uno tiene que identificar. Y está vinculado también a cómo percibimos las cosas. Por ejemplo, tengo dos personas que están frente al televisor. Eso tiene que ver mucho con lo que pensamos, ¿verdad? Están frente al televisor, está viendo la tele y se está recordando que su jefe le dijo que en esta pandemia va a haber una reducción de personal. Entonces, esta persona piensa, ¿será que me va a echar a mí mi jefe? Puede ser que a mí me eche. Y esta persona tiene un pensamiento negativo, él percibe que va a ser echado. Entonces, esta persona, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir mal, va a empezar a tener síntomas físicos, sudoración, palpitación, se va a sentir mal. En cambio, si esta persona percibe diciendo, pero mi jefe me dijo la otra vez que yo soy muy buen trabajador, que yo sé hacer las cosas, entonces ¿por qué él no creo que a mí me elija para quitarme el puesto? Igual si mi jefe me quita, yo sé que soy una persona capaz, que puedo conseguir trabajo en cualquier lugar porque tengo muchas capacidades y sé cómo conseguir trabajo. Entonces esta persona percibe que es una persona capaz y entonces ella no va a sentir esas sensaciones, esa amenaza y esa angustia. Ella va a estar tranquila. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros percibamos las cosas, es como nosotros vamos a sentirnos, ¿verdad? Bueno. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la amenaza o adversidades, la ansiedad nos puede preparar para huir. Como les digo, cuando nosotros empezamos a pensar algo malo, entonces empezamos a activar la alarma de la ansiedad. Y ahí se dice que activamos lo que se llama la lucha o huida. Nuestro cuerpo empieza a activar un nervio que se llama el nervio simpático. Tenemos dos tipos de nervios, el simpático y el parasimpático. El nervio simpático, que es parte de un nervio general que tenemos, que es el sistema nervioso autónomo, el nervio simpático es el que nos prepara para huir, el que nos activa. Y es el que nos acelera, el que nos da palpitaciones, el que de repente cuando estamos nerviosos a veces podemos sentir que nos duele el estómago porque el ácido gástrico empieza a secretarse, podemos sentir contracturas musculares, podemos ir mucho de cuerpo, muchos síntomas físicos que le voy a ir citando que activa mi nervio simpático. Entonces, cuando yo estoy ansiosa, yo tengo que trabajar para activar mi otro nervio, que es el sistema parasimpático, que es el nervio que me relaja. Porque yo no puedo estar ansiosa y relajada a la vez. Si yo aprendo a relajarme, entonces voy a desactivar mi nervio simpático y esos síntomas van a desaparecer. Por eso es ahora que se usa mucho esta nueva psicoterapia que es la mindfulness, que es la de atención plena, la que hace que yo de repente aprenda a relajarme, ¿verdad? Que yo aprenda a meditar y a relajarme. Eso le voy a ir mostrando también. Bueno, entonces, cuando yo estoy con mi sistema nervioso simpático activado,
Cuando mi ansiedad está activada, entonces estoy preparada para huir. Es como si fuera que de repente viene alguien, golpea mi puerta, abro y está King Kong. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a correr, quiero irme de ahí, no quiero que King Kong me agarre, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace mi sistema simpático, me prepara para huir, para evitar ese malestar físico. Bueno, pero cada persona tiene un síntoma diferente. Yo les puedo decir ahora todos los síntomas que puede tener una persona con ansiedad, pero no es que va a tener todos esos síntomas. Algunos tienen cierto tipo de síntomas y otros tienen otros tipos de síntomas. Algunos pueden tener todos los síntomas, ¿verdad? Entonces, todo eso también, los síntomas vienen de acuerdo al pensamiento que uno va teniendo. Esto hace que después se manifieste en nuestro cuerpo, como le dije. Tengo un pensamiento negativo, hace que me sienta mal y luego esto hace que después yo tenga esos síntomas físicos, ¿verdad? Entonces, son pensamientos o creencias, son sensaciones físicas y luego tengo una conducta observable. Y acá la siguiente parte que vamos a hablar es cómo nosotros a veces tenemos adicción a la aprobación, son ciertas creencias que nuestros pensamientos buscan y eso hace que a veces nosotros tengamos ansiedad. Por ejemplo, cuando yo tengo una adicción a la aprobación y quiero que las personas me aprueben como soy, y a veces hago cosas que no me gustan para que las demás personas me aprueben y eso a veces me puede traer después ansiedad. Después vamos a hablar de lo que es vivir en el futuro, que es predecir lo peor, que serían los pensamientos catastróficos que también pueden hacer que uno tenga algunos síntomas de ansiedad. También las personas que a veces exageran los hechos, las personas que son perfeccionistas, las personas que a veces tienen algunos pensamientos descontrolados, esos serían los trastornos obsesivos compulsivos. Y ahí vamos a ver. Bueno, entonces, vieron que primero hablamos de esos pensamientos que nos pueden dar síntomas de ansiedad. Ahora vamos a hablar de cómo repercute esos pensamientos en nuestros organismos, ¿verdad? Uno de los síntomas de ansiedad es las palpitaciones. El paciente te dice, por ejemplo, tengo corazón pereré, ¿verdad? Tiene palpitaciones. Después te dice, siento que me oprime el pecho, tiene una opresión en el pecho. Es como que hace todos los síntomas de un infarto. Siente adormecimiento en miembros superiores y en miembros inferiores. Siente de repente mareos o desmayos. Justo la otra vez me había comentado una paciente que consultó y le habían dicho, ella había comentado que tenía mareos, ¿verdad? Y la persona le dijo, seguro que tenés problema, la persona que la atendió, que no sé quién es, le dijo, seguro que tenés, un profesional de salud le había atendido y le dijo, seguro que tenés problema en el oído o tenés problema de la vista, le dice, ¿verdad? Pero yo al evaluarle su salud mental me di cuenta que esta persona estaba con un trastorno de ansiedad. Ella estaba luego con una crisis de pánico, ¿verdad? Entonces, el mareo muchas veces es por una crisis de pánico o un trastorno de ansiedad. Porque lo que pasa es que acá tenemos un músculo, que es el músculo temporal, que se contrae. Lo mismo que acá en la opresión precordial que a veces tienen las personas con pánico. Tenemos también músculo a este nivel. Y como se activa el nervio simpático, como le dije, se contraen los músculos, ¿verdad? Entonces en los trastornos de ansiedad muchos músculos están contraídos y los mareos pueden tener mareo las personas que tienen trastornos de ansiedad. Y también mucha fatiga, porque al estar contraído mucho tiempo esos músculos y también al estar usando tanto nervio simpático, uno se siente cansado, ¿verdad? Después tenemos las molestias gastrointestinales. No sé si ustedes tuvieron alguna vez que, por ejemplo, cuando tienen que rendir un examen no pueden dejar de salir del baño, ¿verdad? Se van cada rato al baño, quieren irse de cuerpo constantemente, ¿verdad? Bueno, eso también es porque el sistema simpático acelera las contracciones del intestino, ¿verdad? Y está también lo que se llama el colon irritable, cuando uno está muy estresado y constantemente también tiene estos problemas gastrointestinales. Después está la gastritis también, cólicos
gástricos porque el ácido gástrico del estómago empieza a secretarse mucho y te da dolores abdominales. Tengo una paciente, por ejemplo, que hasta ahora ella, por ejemplo, no admite que su ansiedad le da esos cólicos abdominales y entonces ella relaciona con otra cosa, ¿verdad? Pero tienen que saber que la ansiedad da muchas molestias gastrointestinales. Después tenemos lo que se llama dolor generalizado. ¿Por qué? Porque todos los músculos, como le dije, están contracturados. Por ejemplo, tuve una paciente que tuvo un problema laboral, tenía una cefalea tensional. La cefalea tensional es la cefalea, el dolor de cabeza que es como una corona. Siente acá que le aprieta toda la cabeza. Entonces, investigando, le había preguntado qué le pasó y me había comentado, le pregunté si tenía algún problema en el trabajo y me comentó que hace 15 días estaba saliendo 2 horas después de su hora y no tenía cómo dejarle a sus hijos, quien le cuide a su hijo, entonces estaba tensionada por eso, ¿verdad? Porque estaba trabajando de más y sus hijos estaban de repente solos, entonces ella no podía dejar de tener esos dolores, esas cefaleas tensional, ¿verdad? Cuando estamos muy preocupados, nos da lo que se llama la cefalea tensional. Tenemos dolores cervicales y contracciones lumbares, dolores de espalda, ¿verdad? Bueno, después, y ahí también, ahí como les muestro abajo, los espasmos musculares y también la sudoración. La ansiedad viene de la palabra latina angere, que quiere decir asfixiar o sofocar, porque justamente uno de los síntomas de la ansiedad es la respiración rápida. Es como si fuera que yo estoy respirando una flor y es una respiración corta y superficial. Entonces las personas con ansiedad empiezan a respirar rápido, como le dije, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo tengo que contrarrestar eso? Tengo que hacer una respiración profunda. Eso es lo que le voy a mostrar más atrás, si es que nos alcanza el tiempo, que es la respiración profunda abdominal, que es la que nos relaja. Entonces, la persona que tiene una crisis de ansiedad tiene 2 síntomas principales. Una, piensa, cuando es la crisis de ansiedad por una crisis de pánico, por ejemplo, piensa que va a morir en ese momento, tiene el pensamiento de que va a morir, y tiene también la sensación de que se va a volver loco. Es las 2 cosas que te dice la persona. Me parece que voy a perder el control, que me voy a volver loco, o que voy a morir, porque tiene muchos pensamientos en la mente. En cuanto al comportamiento de la persona con ansiedad, vieron que ya hablamos de los pensamientos de personas con ansiedad, de la manifestación física de las personas con ansiedad, y ahora vamos a hablar de cómo se comportan con las personas con ansiedad. Las 3 palabras básicas que son la misma es: las personas con ansiedad tienen evitación, evitación, evitación. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos evitan irse en los lugares, por ejemplo, donde tuvieron su crisis. Por ejemplo, si alguna vez le dio en el colectivo, ellos nunca más se van a ir en el colectivo. Si alguna vez le dio manejando, ellos nunca más van a querer manejar. Si alguna vez su crisis de pánico le dio en el súper, nunca más se van a querer ir al súper. Ese es el comportamiento. Quieren evitar, quieren huir de ese lugar. Quieren alejarse de todo lo que le da ansiedad. Si alguna persona de repente es disparador, entonces ella ya no quiere estar con esas personas. A veces, por ejemplo, pueden disparar una crisis de ansiedad, una serpiente, los que tienen miedo a la serpiente, esa es la fobia específica. Y nunca van a querer ver una serpiente, van a gritar. O algunos tienen, digamos, una fobia a los aviones, entonces nunca más van a querer subir en un avión porque saben que ahí le va a dar su crisis. Otros, por ejemplo, tienen un tipo de ansiedad que es el estrés postraumático, que es, por ejemplo, en lugares donde hubo incendios o inundaciones, no quieren volver a esos lugares porque ahí vuelven a revivir todos los síntomas. Bueno, entonces vieron que 3 ejes principales vimos en la ansiedad. Los pensamientos de las personas con ansiedad,
los síntomas que tiene una persona con ansiedad y cómo se comporta una persona con ansiedad. Y ahora les voy a decir los trastornos más comunes de la ansiedad, que son el trastorno de ansiedad general, porque no es que es solamente nosotros le decimos ansiedad. Hay otra vez tipos de ansiedad, ¿verdad? Está lo que se llama el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada es la persona, por ejemplo, que constantemente está ansiosa. Por ejemplo, una persona que está en su trabajo y hace perfecto su trabajo. Los jefes le quieren muchísimo porque él tiene todo perfecto. Pero los compañeros de trabajo le odian. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, le llama la atención a los compañeros de trabajo porque no hacen como esa persona quiere, por ejemplo. Entonces, porque ella está ansiosa, ella quiere tener todo perfecto, ¿verdad? Incluso ella no duerme mucho tiempo antes porque está, y cuando termina ese trabajo ya está pensando en otro, y así constantemente está ansiosa. Ese es el trastorno de ansiedad generalizada. Después tenemos lo que se llama la fobia social. Ese es como le había dicho las personas que a veces uno puede mirarle y decir, ese es tímido, y uno dice, no quiere integrarse. Pero en realidad lo que pasa es que esa persona tiene miedo, entonces se aísla, porque tiene miedo que la otra persona se burlen porque que piensen que se puede equivocar, que su tema de conversación no es tan bueno. Entonces a eso se llama la fobia social. Cuando uno no quiere, digamos, relacionarse porque tiene miedo que los otros le juzguen. Después está el trastorno de pánico. Ese es el más común ahora. El trastorno de pánico puede aparecer por algo que te pasó anteriormente. Por ejemplo, si vos estuviste en contacto con alguien que falleció, viste todos los síntomas que tuvo. Entonces vos cuando recordás esos síntomas, es como si fuera que vos haces esos mismos síntomas y entonces desarrollás el trastorno de pánico. O ahora, en esta época, por ejemplo, también está el trastorno de pánico por alguna cosa que te esté pasando ahora. Y después está también el trastorno de pánico, por ejemplo, que da ahora porque uno tiene miedo de que le agarre el coronavirus. Por ejemplo, hay muchísima gente ahora que tuvo crisis por trastorno de pánico donde empieza a tener todos estos síntomas que dijimos. Y después, este trastorno de pánico también puede tener lo que está abajo, que se llama agorafobia. La persona tiene miedo a salir. Porque alguna vez ya le dio ese trastorno de pánico en la calle y entonces cada vez se va aislando más hasta que se queda encerrada en la casa, ¿verdad? Porque no quiere salir afuera porque sabe que puede dar ese trastorno de pánico. Después están las fobias específicas. Las fobias específicas son trastornos de ansiedad que, por ejemplo, tiene uno. Yo, por ejemplo, tengo fobia a los ratones. No puedo verle ni en foto al ratón porque voy a gritar, ¿verdad? Fobias específicas son a cosas específicas. Algunos pueden tener a serpiente, otros a cucaracha. Después está de repente a las alturas. Pero ¿cuándo es la fobia realmente la patológica? Cuando, por ejemplo, digamos que yo soy una persona que me dedico a limpiar, soy un limpiador y me toca limpiar vidrio de un edificio alto y tengo, digamos, la fobia a las alturas. Y por culpa de que no me puedo subir al último piso a limpiar, entonces yo pierdo mi empleo. Ya me dificulta en mi vida cotidiana, entonces esa es la fobia específica. Después tenemos el trastorno de estrés postraumático. Son las personas, por ejemplo, que vivieron incendios, inundaciones, que hay acá, por ejemplo, en Paraguay tenemos eso. Los abusos, las personas con abusos que de repente, cuando reviven ese hecho, empiezan a tener todos los síntomas de ansiedad. Y después tenemos lo que se llama el trastorno obsesivo compulsivo. Hay una película que si quieren ver, se llama Tok Tok, que ahí está en Netflix. Pueden mirar que muestra los diferentes trastornos obsesivos, que son ideas obsesivas que tengo y la compulsión son digamos, algo práctico que yo hago para que esa obsesión salga de mi mente. Por ejemplo, están los acumuladores. Los acumuladores son las personas que tienen la obsesión de que tienen que ir juntando cosas porque algún día van a necesitar. Pero a la hora de necesitar nunca encuentran, ¿verdad? Pero su compulsión es pensar que van a necesitar, entonces acumulan, su compulsión es acumular y no usan. Después están los que son, está el otro tipo de obsesivo compulsivo que es el obsesivo por
por lavarse la mano. Tengo un paciente, por ejemplo, que cuando consulta conmigo al hospital, yo la atiendo a la mañana y él, cuando llega a su casa, me cuenta su hermano, hasta 6 horas de seguido él se baña porque vino al hospital, ¿verdad? Tiene la obsesión digamos, de la limpieza, ¿verdad? De sentirse sucio, entonces se quiere lavar, lavar, lavar. Bueno, y después está la del orden también. Bueno, después, de acá es lo que le acabo de decir, que ya les dije así, les quise resumir para poder irnos a las técnicas, porque a muchos de los que me dijeron que iba a ver la charla, les dije que íbamos a hablar de unas técnicas de relajación. Entonces, por eso es que le pasé acá. Acá nomás quería comentarle, este ejemplo me gustó mucho en el trastorno de ansiedad generalizada, que como le dije, la preocupación casi constante durante cierto tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si acabas de perder tu empleo y te preocupa el dinero, obviamente que no tenés trastorno de ansiedad generalizada, sino un problema real, porque cuando perdemos nuestro empleo realmente tenemos un problema real y claro que vamos a estar preocupados. Pero si, por ejemplo, te preocupas constantemente del dinero y te llamas Bill Gates, indudablemente sufrís el trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? Bueno, y acá como le dije, estos son los síntomas de una persona con trastorno de ansiedad generalizada, que son los síntomas que habíamos dicho: cansancio, mucha irritabilidad, constantemente preocupada, dificultad respirar, porque es una crisis de ansiedad, ¿verdad? Constantemente inquieta, y tiene todos esos síntomas que dijimos, musculares, estomacales, todo. La fobia social, acá les voy a mostrar el dibujito, acá está más lindo, le cargué así unos dibujitos. Por ejemplo, esta persona se aísla y las personas le califican como una persona rara. Ay, esta persona es rara, no se divierte, no sale. Yo tengo varios pacientes que tienen fobia social, que ahora seguro estarán viendo porque ellos se iban a conectar también hoy. Y estamos trabajando con ellos de a poco con terapia y medicación, porque estas enfermedades a veces, cuando es muy intenso los síntomas, necesitan tratamiento farmacológico y también necesitan técnicas psicológicas para poder superar esto, ¿verdad? Entonces con ellos estamos trabajando y poco a poco ellos están mejor. Bueno, y entonces esta persona tiene unos pensamientos irracionales. A veces nosotros tenemos lo que se llama errores del pensamiento, que nosotros pensamos que son verdaderos porque son nuestros pensamientos, pero en realidad son errores del pensamiento. Por ejemplo, esta persona piensa, voy a meter la pata, seguro que no les importa mi opinión, qué ganas de salir, no tengo ganas de salir, tengo miedo, ¿verdad? No voy a poder, te dice. Entonces, es normal sentir a veces un poco de pánico cuando voy a exponer, por ejemplo, un poco de miedo. Hoy, por ejemplo, mi hijo tenía que exponer sobre cómo preparar una pasta flola. Y él es un poco tímido, pero sin problema dijo, ¿verdad? Un poco así ansioso, pero dijo, ¿verdad? Las personas que tienen de repente la fobia social con un trastorno de pánico, digamos, ellos no van a poder luego porque el miedo es un miedo intenso. No es un miedo nada más, sino que es un miedo intenso que le impide hacer eso, ¿verdad? Y a veces tengo muchos pacientes que consultan, por ejemplo, y cuando van al hospital, cuando van solos, vos abrís la puerta y le ves todo sudoroso y te pide, por favor, doctora, atendeme, yo no puedo estar acá, porque ve personas y empieza a sudar. Y entonces yo tengo que hablar con los pacientes que llegaron antes y explicarles que esos pacientes están con ese trastorno y ellos no pueden esperar. Yo les tengo que atender y dar su medicación rápido para que ellos vayan, porque ellos están todavía en tratamiento y le da mucho malestar estar donde hay muchas personas. Bueno, este es el tema de los ataques de pánico que le dije que ahora hay muchísimos por el coronavirus. Es la sensación de que van a morir y también a veces siente la sensación de que se van a volver locos. En realidad ellos, por ejemplo, es la persona que tiene un dolor de cabeza y dice, voy a tener un derrame cerebral. Lo primero que piensa es que es algo muy grave que le va a matar, digamos. O tengo un dolor de pecho y ya pienso, voy a tener un infarto, ¿verdad? Porque no es normal que
por ejemplo, soy joven y piense que me vaya a dar un infarto, ¿verdad? Entonces ahí yo ya tengo que prender mi lucecita y decir, necesito ayuda profesional para que me evalúen a ver si no estoy teniendo un ataque de pánico, ¿verdad? Cuando estoy pensando que lo que yo tengo realmente es algo grave. Bueno. Y si yo no paro eso, ¿verdad? Y si a veces lo que la persona hace cuando me da estos síntomas, lo que yo hago es distraerme, dice. Empiezo a limpiar o empiezo a hablar con otra persona. Sí, una de las técnicas es la distracción. Yo cuando empiezo a sentir esos malestares, yo puedo distraerme con otra persona hablando. Pero realmente, si yo después no afronto ese síntoma, esto puede ir aumentando, ¿verdad? Entonces, la distracción no es solo la técnica para superar esto. Muchas veces uno tiene que enfrentar. Es como si fuera que yo estoy en mi casa, anteriormente a veces cuando éramos chicos, más chicos, nos costaba ir al baño, por ejemplo, porque a veces veíamos así algún dibujito sobre el fantasma, este Gasparín, y de repente, ¿y si salgo y me sale Gasparín? ¿Verdad? Entonces, a la noche cuando queríamos ir al baño, la luz apagada, medio que uno pensaba no irse nomás al baño por si le salía Gasparín, ¿verdad? Pero en realidad, una de las cosas para perder ese miedo es afrontar, porque si no, el fantasma siempre va a estar por encima de nosotros. Entonces, si yo digo, bueno, voy a ir y voy a ver si es que realmente está Gasparín, me voy al baño, a pesar de que tengo todos mis síntomas, me voy lentamente, de a poquito, me voy desensibilizando, se llama eso, voy perdiendo el miedo de a poco y veo que no está Gasparín, ¿verdad? Entonces me va a ser mucho más fácil todas las noches, de a poquito, irme al baño y darme cuenta que realmente no existe Gasparín, y entonces yo voy a hacer que ese miedo que yo tenía vaya disminuyendo. Eso se llama desensibilización. Entonces, eso también se hace en las crisis de pánico. Es a veces no huir, porque como le dije, cuando hay una crisis de pánico, yo quiero huir del lugar. Yo no me quiero ir nunca más en el colectivo, por ejemplo. Pero yo digo, no, voy a irme, porque las crisis de pánico duran nada más entre 5 a 20 minutos. Entonces yo puedo decir, no, yo me voy a quedar acá, voy a sentir esos síntomas y total, yo sé que en 20 minutos yo ya voy a estar bien. Para eso yo tengo que reconocer los síntomas de una crisis de pánico, darme cuenta que es una crisis de pánico y enfrentarle, y después cada vez más va a ir disminuyendo esos síntomas, ¿verdad? Pero siempre no olviden que tienen que hacer primero descartar lo orgánico. ¿Qué quiere decir eso? Yo consulto con un especialista de salud mental, pero también tengo que consultar con un especialista médico para que evalúe que no hay nada orgánico. Nada orgánico, y ahí ya también veo que no hay nada, que todo es mi salud mental, ¿verdad? El miedo, nosotros tenemos 5 emociones básicas. No sé si la mayoría vio ese dibujito que se llama intensamente. Ese dibujito, ahí vemos las 5 emociones básicas, que son el miedo, la ira, tenemos el desagrado, tenemos la tristeza y tenemos la felicidad, ¿verdad? Las emociones son muy intensas, nos dan síntomas físicos. En cambio, las emociones y los sentimientos no son lo mismo, ¿verdad? Los sentimientos son menos intensos y van por nuestro cerebro, nosotros razonamos eso, ¿verdad? El miedo, en cambio, es muy intenso, y a veces nosotros podemos clasificar esas emociones como emociones negativas y emociones positivas. Por ejemplo, decir que la felicidad es positiva, y decir, por ejemplo, la tristeza, la ira, el desagrado son negativas. Pero en realidad ninguna de las emociones son positivas, son negativas, sino depende cómo yo perciba, así como les había dicho. El señor que cree que va a perder su empleo va a angustiarse. El señor que cree que es capaz de encontrar un nuevo empleo va a estar tranquilo. Entonces, mi emoción depende de lo que yo piense. Así como todos tenían miedo en ese dibujito intensamente de que tristeza actúe, al final tristeza, ¿qué hizo? Hizo que la niña de ese dibujito
pueda salir de la crisis en la que estaba. Entonces, la tristeza no siempre es negativa, a veces también nos puede ayudar a seguir avanzando. Lo mismo que la ira, ¿verdad? La ira, por ejemplo, de repente yo tengo rabia porque me aplacé en un examen y entonces yo digo, bueno, ahora voy a estudiar más para poder rendir bien y no, esa profesora no me va a volver a aplazar. Entonces, yo eso uso para seguir avanzando, ¿verdad? Depende de cómo yo percibo. Bueno, lo que yo les quería contar que en la ansiedad, la emoción principal es el miedo intenso. Y ahí se libera un neurotransmisor de nuestro cerebro que se llama la adrenalina, ¿verdad? La adrenalina es la que actúa todo con el sistema nervioso simpático y lo que les había dicho, esa descarga adrenérgica es la que nos produce todos esos síntomas. Bueno, después le había contado la agorafobia, después, esto ya le habíamos dicho que es que suele ser la compañera inseparable del pánico, que casi el 50% de las personas que tienen pánico tienen la agorafobia, que es la dificultad para salir y que hacen que mantengan encerradas. Ahí está, ven cómo muestra a esta chica alrededor de personas, cómo ella se siente, digamos, como que siente que todo el mundo le está mirando, que todo el mundo le está, digamos, diciendo cosas de ella. Y así es como los pacientes realmente te refieren, así como muestra acá, así mismo te refiere el paciente que se siente, que todos le miran, que todos están hablando de ellos, tiene esas ideas irracionales, que siente como un peligro amenazante. Las fobias específicas, como le dije, las arañas, a los aviones, acá tengo un dibujito, acá, ven, a los aviones, a las arañas puedo tener. Tenía una compañera que tenía fobia a las tormentas. Ella escuchaba así rayos y para ella era lo peor. Ella tenía que esconderse, le daba todos los síntomas de pánico. Ella entraba en crisis. Y acá vemos todo así los tipos. A las personas que a veces les muerden los perros, después de eso también pueden tener fobia específica a los perros, por ejemplo. Es como que se quedan con un trauma ahí. Es un temor irracional, más de lo normal. En el estrés postraumático habíamos hablado que son las personas, por ejemplo, que vivieron guerras, secuestros, violaciones, terrorismo, los accidentes, tortura, desastres naturales. Tienen lo que se llama el estrés postraumático. Que ellos cuando reviven el acontecimiento empiezan a tener todos esos síntomas de ansiedad. Entonces ellos tratan de evitar de repente y de alejarse todo lo que les recuerde eso, para no tener esos síntomas. Ya les muestro el dibujito del estrés postraumático. El trastorno obsesivo compulsivo, que ya les había contado, que es una compulsión, que es un pensamiento obsesivo y luego una compulsión. Acá es la de lavarse la mano, por ejemplo. Una preocupación con la contaminación. Este es el que tenía el paciente que yo les comenté, cuando se va al hospital, por ejemplo. Entonces, lavarse excesivamente las manos por temor a la contaminación. Constantemente. Hay personas, por ejemplo, que son obsesivos a las imágenes sexuales. No pueden dejar de ver imágenes sexuales. Entonces empiezan a comprar todo lo que sea sexual, ¿verdad? Hay personas que piensan que tienen pensamientos o imágenes de que matan personas y le hacen sentir muy mal y hacen así algún ritual en el sentido de que hacen algo para quitarse ese pensamiento, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, con medicación ellos ya mejoran, ¿verdad? Estos tratamientos, estas enfermedades de ansiedad tienen tratamientos que son excelentes actualmente y solo necesita que consulten, ¿verdad? Este es lo que es el TOC, lavarse la mano. Después a veces hay personas que piensan que no cerraron y vienen y van para ver si cerraron bien con llave la casa, por ejemplo. Otras que son del orden, otras que son de número, constantemente están calculando. Bueno, ¿cuándo la ansiedad es un problema? Cuando dura demasiado tiempo o se presenta con frecuencia. Cuando obstaculiza nuestros proyectos. Cuando es desproporcionada para el peligro o el riesgo.
Es decir, la ansiedad ha llegado demasiado lejos cuando la mente y el cuerpo sienten como si una avalancha nos fuera a sepultar. Luchamos por controlar nuestras preocupaciones, pero no logramos que nos dejen en paz. Y acá muestra, por ejemplo, una ansiedad normal es cuando vemos un oso y de repente queremos correr, ¿verdad? Y acá vemos cómo todo se acelera, nuestra respiración, palpitaciones, lo gástrico, todo, ¿verdad? Pero si no hay esto y nosotros estamos pensando de algo que no sabemos qué es, que nos da el malestar y es muy intenso, ahí sí es ya patológico. Y cuando es un efecto crónico, ahí sí la ansiedad también ya nos puede dar síntomas mucho más intensos. Se relacionó también el riesgo de diabetes con la ansiedad, porque la ansiedad aumenta un neurotransmisor del estrés que se llama cortisol. Y el cortisol aumenta el azúcar en sangre y esto posteriormente esto predispone a la diabetes. Entonces por eso también es muy importante, acá dice, y si ya sufrías de ansiedad, aprender a reemplazar los pensamientos que te producen tensión por otros que te generan calma, te va a ayudar a vos a controlar esta enfermedad y para también no desarrollar la diabetes. Acá para descubrir, a veces quiero que sepan también que la ansiedad puede venirnos ya desde chicos. De repente a veces los padres somos culpables de que nuestros hijos sean ansiosos. Los padres sobreprotectores y los padres también muy agresivos y también los padres que mandan doble información. Por ejemplo, un día por algo que hacen, le tratan bien a su hijo y al día siguiente hace lo mismo y le tratan mal. Entonces, el niño no sabe al final qué es lo que su padre quiere porque le está mandando una doble información. Entonces, eso hace que desde chicos ya los niños, digamos, vayan desarrollando ansiedad. Entonces, la ansiedad puede tener un origen genético cuando de repente hay personas que la familia, yo por ejemplo ahora a una familia entera le estoy tratando que tiene ansiedad, ¿verdad? Entonces, por genética puede venir, por nuestra biología. Después, por la educación, vivimos en un ambiente muy, muy ansioso de repente. Aparte de la genética, también en la casa donde vivo es pura ansiedad, puro, digamos que vivimos a 1000 por hora, ¿verdad? Ahí también, ¿verdad? Muchas exigencias, entonces a veces hace que podamos desarrollar ansiedad. Y muchos traumas también, así como le dije, de repente algún abuso. Puedo haber vivido en una familia con un apego seguro donde no había nada de ansiedad, pero tuve un trauma, algún abuso en mi vida o un estrés postraumático, digamos, y ahí desarrollar eso, ¿verdad? Entonces, por un trauma, por la educación o por la genética, puedo tener ansiedad. Y acá le voy a dar el ejemplo de una persona, por ejemplo, Gabriel, que sufre un ataque de pánico. Desde hace un tiempo el pensamiento de que él piensa que se está volviendo loco. La atormenta cada vez más. Incluso se ha intensificado con episodios empieza a tener náuseas, mareos, a veces siente que se desmaya, que le falta el aire y a veces se siente avergonzado. Porque desde chico le dicen muchas veces también en la familia, dicen, los hombres no pueden enfermarse, vos tenés que estar bien, le dice, ¿verdad? Entonces él se siente avergonzado. Los hombres no tienen que llorar. Los hombres así constantemente de repente a veces nos meten, digamos, creencias que a veces hacen que nos sintamos culpables cuando somos distintos, ¿verdad? Entonces, cuando le comienza el ataque de pánico en la oficina, hace lo imposible para evitar que sus compañeros de trabajo se den cuenta. También la persona que tienen, digamos, ansiedad o depresión, quieren esconder cómo se sienten y eso hace que gran energía ellos vayan usando para eso. Y eso hace que finalmente después la persona se derrumba y pide ayuda, o a veces no pide. ¿Cuántas veces la persona dice, las personas que toman la decisión de hacerse algún daño, por ejemplo, y dice, hace poco le vi, estaba súper feliz, se reía. No sé cómo pudo haber hecho eso. Porque ellos esconden muchas veces eso, ¿verdad? Entonces uno tiene que ver de repente los cambios de conducta.
que estaba más irritable. ¿Qué cambió de repente en su comportamiento, como les dije? Bueno, entonces el psicólogo se fue al psicólogo que le ayudó a comprenderse mejor, a perdonar sus debilidades, porque a veces uno de repente quiere ser demasiado perfeccionista, quiere exigirse demasiado, siendo que de repente si un amigo, nosotros vemos que está así, nosotros somos más permisivos con el amigo, y cuando somos nosotros mismos, nosotros nos autoexigimos demasiado y eso hace que a veces nos sintamos muy mal. Entonces acá una forma de saber cuáles fueron las causas de la ansiedad, por ejemplo, es, digamos, pensar qué componente genético tenemos nosotros para desarrollar ansiedad, por ejemplo. Él se acuerda de su tía Marta, por ejemplo, que casi nunca salía de casa. ¿Qué tipo de ansiedad sería esta? Fobia social. Puede ser que la tía Marta tenía fobia social pero no salía de la casa. Su mamá era muy nerviosa. Puede ser que tenía una ansiedad generalizada. Acá tenemos mi prima Carmen, bastante tímida. Puede ser una fobia social. Mi hermano vivía muy preocupado y estresado por todo, ansiedad generalizada, ¿verdad? Entonces vemos ahí el componente genético de la familia. Educación. Mi papá tenía un temperamento impredecible y yo nunca sabía si iba a reaccionar con calma o con un ataque de ira. Esto es lo que le dije, lo que hace a veces los padres, nos mandan, mandan doble mensaje o mandamos doble mensaje a nuestros hijos. Un día somos por lo mismo, le tratamos bien y otro día le retamos, ¿verdad? Entonces ya voy generando en mi hijo ansiedad. Bueno, después, hechos del pasado, por ejemplo. Cuando tenía 6 años tuvimos un accidente automovilístico, por ejemplo. Entonces, esto es tipo un ejercicio que quiero que hagan las personas que creen que tienen ansiedad. Pensar en qué genética tienen, qué en su educación pudo colaborar para que desarrollen y qué hechos del pasado o hechos recientes pueden haber generado ansiedad. Bueno, después tenemos cómo comprender las causas de la ansiedad. Eso también es importante que uno escriba, porque cuando estamos muy ansiosos, como les dije, nuestro pensamiento, tenemos muchísimos pensamientos. Una de las características de la persona que viene a consultar por ansiedad es que te empieza a hablar de su problema en el trabajo, de su problema en la casa, de lo que le pasó a su tía, de lo que miles de problemas. Ella no puede hilar un problema. Entonces, a veces nosotros lo que tenemos que hacer es ordenar nuestros problemas. Entonces, por orden de prioridad, este es el primer problema que más quiero, que me importa. Le sigue este y este. Porque para poder resolver nuestros problemas tenemos que tener un orden de prioridad. Porque esa es la característica del ansioso. Muchos pensamientos, mucho desorden y necesitamos un orden. Para ordenarnos podemos escribir. Tenemos una agenda y empezamos a hacer columnas anotando digamos, las preocupaciones que tenemos. Y algunas preguntas que podemos hacer. Y esto es para también autoaceptarnos, ¿verdad? ¿Tú alguna vez ansiedad? ¿Soy culpable de mi problema? Porque a veces nos culpamos también. ¿Qué parte de la culpabilidad me corresponde a mí y no a mis genes? Digamos, si un amigo mío, esto es muy importante, porque esta es parte de lo que a veces tenemos que hacer, ponernos en el lugar también de otra persona. Si un amigo, en el sentido de que nosotros mismos, como le dije, a veces nos autojuzgamos demasiado. Si un amigo mío estuviera en mi situación, ¿qué yo le diría? Y entonces escribo ahí todo lo que le hubiera dicho a mi amigo, y ahí me doy cuenta que realmente yo no me estoy dando esa misma oportunidad que yo le hubiera dado a un amigo, ¿verdad? Realmente lo culparía, pensaría mal de él, cómo pienso de mí y cómo superar la ansiedad, cómo le voy a decir para que supere. Bueno, y entonces lo que yo tengo que hacer es dejar de ser tan duro conmigo mismo y buscar ayuda profesional si es que no logro eso. Y para terminar, porque ya llegamos a nuestra hora, no pude llegar a completar todo, les voy a hablar de las 10 excusas fundamentales que las personas a veces tienen para quedarse estancadas y no buscar ayuda cuando tienen ansiedad.
Una de las cosas que dice la persona es, mi ansiedad no es tan grave. Creí que lo era cuando compré este libro. Digamos que compra un libro, muchas veces lo que pasa es la persona compra un libro de autoayuda. Pero lo que yo siento no es nada en comparación con el caos que he leído. No vale la pena hacer nada al respecto. Entonces, a lo mejor cuando la ansiedad es leve, se podía ayudarle más con terapia y la persona deja y va subiendo su ansiedad. Si lo intento y no tengo éxito, quedaré como un tonto. Tiene miedo a no tener éxito, por ejemplo, frente a sus amigos y seguir siendo ansioso. Entonces ya tiene ya un pensamiento catastrófico, es el pensamiento de pensar, el pensar mal del futuro, ¿verdad? Mi ansiedad es tan intensa que no creo que tenga remedio, ya piensa él. Me da miedo intentarlo y no llegar a ninguna parte, por ejemplo. Nadie puede controlar lo que siente y pensar lo contrario es engañarse. Uno siente lo que siente, algunas personas. Por ahora no quiero hacer nada al respecto, lo haré cuando me sienta motivado. Estas son todas digamos, frases de autosabotaje que a veces nos hacemos. Nuestros pensamientos a veces nos hacen estos autosabotajes o errores del pensamiento. ¿Quién sería yo sin mi ansiedad, por ejemplo, dice esta persona? Así soy yo, una persona ansiosa. Ya se califica que es ansiosa, que no va a cambiar. No creo que mi manera de ser pueda cambiar. Siempre he sido así. Los libros como este no funcionan. Vivo demasiado ocupado para pensar en mi ansiedad y aparentemente todas estas actividades exigen tiempo. A mí no me sobra ni un minuto. La razón principal por la que la gente no hace nada. Me siento demasiado ansiosa para tratar de resolver mi problema de ansiedad. Cada vez que pienso en coger el toro por los cuernos, me siento peor. Bueno, estas son algunas frases de autosabotaje. La próxima, no sé si no vamos a poder terminar esta parte, pero los que quieren, al final les puse mi correo, les voy a pasar. Si quieren, ahí tienen. Pueden escribirme. De repente, si les sirve el material, también tengo el libro, un libro que es para principiantes que quieren conocer de repente sobre la ansiedad. Y si quieren analizar algunos síntomas que tienen, a lo mejor ese libro también les sirve. Y gracias, espero que les haya servido. Cualquier cosa, pueden preguntar. Muchas gracias, doctora Patricia. Habilitamos este espacio entonces para que puedan realizar sus preguntas. Tenemos la pregunta de Juan Sánchez que dice, ¿el derrame ocular también se refiere a que si puede ser provocado por una crisis de ansiedad? De repente, el ojo rojo, digamos, si es relacionado a eso, a veces cuando estamos muy ansiosos, lo que podemos hacer, al activarse el sistema nervioso simpático, lo que puede producir es un pico hipertensivo. Y al producirse un pico hipertensivo, de repente, a lo mejor, como el ojo también tiene muchos vasos sanguíneos, entonces puede producir un ojo rojo, porque la presión del ojo también de repente puede subir al tener un pico hipertensivo. Por eso, de repente, algunos cardiólogos, por ejemplo, en las personas que tienen una inestabilidad en sus emociones, les indican medicamentos para regular su emoción en esos momentos que hacen crisis emocionales. De repente, sería importante que las personas que tienen eso consulten con un especialista de salud mental para que puedan tener herramientas para controlar sus emociones y no tengan esos picos hipertensivos que son emocionales. Sí. Laura Ortigosa pregunta, ¿qué técnicas de meditación nos recomienda? ¿Qué opina del yoga? Sí. A mí, por ejemplo, yo normalmente suelo mostrarles a mis pacientes lo que se llama la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es la respiración abdominal, la respiración profunda, ¿verdad? Y a esa que yo les quería mostrar, pero ahora no alcanzó el tiempo, eso tiene una técnica, un proceso que pueden hacer que les va a ayudar a dormir también, porque normalmente las personas con ansiedad también tienen dificultad para dormir, igual que las personas con depresión. A lo mejor si le alcanza la próxima puede ser que les muestre
porque las personas con depresión normalmente se suelen despertar en medio de la noche y las personas con ansiedad lo que tienen es dificultad para conciliar el sueño. Entonces, cuando yo hago las respiraciones profundas, eso me ayuda a dormir y a relajarme. Y cuando estoy teniendo también mis crisis de ansiedad, yo puedo puedo hacer una respiración profunda y activar mi sistema nervioso parasimpático, como les dije, y aprender a relajarme. Y el yoga es muy bueno porque aprende a que uno pueda relajarse y que pueda uno concentrarse. Es bueno hacer la meditación. Yo incluso le digo a mis pacientes que armen ahora un rincón en su casa, no sé, con una plantita, alguna zona linda donde ellos se puedan relajar, puedan por lo menos respirar profundo, 10 minutos aunque sea, y poder, digamos, agradecer las cosas que uno tiene, concentrarse en las cosas buenas que uno tiene y en las cosas que uno tiene que mejorar, y eso hace también que uno, digamos, se relaje y pueda manejar también esas emociones que a veces me da esos síntomas tan intensos como en el caso de la ansiedad. El señor Félix Huerta pregunta, ¿para falta de adrenalina se necesitan medicamentos que se deben usar todo el tiempo? ¿Para falta? Falta de adrenalina. Lo que pasa es, bueno, en la ansiedad lo que pasa es que aumenta la adrenalina, ¿verdad? Que es un neurotransmisor que nos acelera, ¿verdad? El que produce los síntomas. Lo que pasa en la ansiedad es que nuestro neurotransmisor que se llama serotonina, digamos, no está bien desarrollado, y eso hace que tengamos también nuestros síntomas de ansiedad. Y entonces están los fármacos que se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los que hacen que tengamos más serotonina en nuestro cuerpo, y entonces estos síntomas de ansiedad son menos. Lo que nosotros queremos con la ansiedad es disminuir la adrenalina, no aumentar la adrenalina, porque si aumentamos la adrenalina lo que hacemos es aumentar los síntomas. Lo que queremos es disminuir. Lo que queremos es tener más, es la serotonina, por eso que para el tratamiento se usan inhibidores de la recaptación de serotonina, que sería lo que son la fluoxetina, la paroxetina, el citalopram, el escitalopram, que son los últimos medicamentos para tratar ansiedad, y también sirven para tratar la depresión. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctora Patricia. Los agradecimientos también a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde. Para las personas que entraron un poquito tarde, les recuerdo que en septiembre cumplimos 48 años de vida institucional. La cooperativa Amburicao está de fiesta y bueno, tenemos varias promociones para que se vayan acercando. Una de ellas tiene que ver con las personas que nos están viendo hoy y que no son socios aún. Así es que pueden acercarse a cualquier local de nuestra querida cooperativa Amburicao y pueden ser socios de la cooperativa y acceder a todos los servicios financieros y sociales. Bueno, le reitero los agradecimientos a la doctora Patricia, tema muy interesante, muy importante. Cada persona ya se va a autoevaluar y va a saber un poco a qué nivel de ansiedad presenta para poder de alguna manera seguir algún tratamiento o bien seguir las técnicas para mejorar, digamos, su calidad de vida. El próximo jueves continuamos con la doctora Patricia con el otro tema también importante, cuál es la depresión. Y bueno, creemos que vamos a estar semanalmente con ustedes durante el mes de septiembre y los otros meses, así es que sigan escribiéndonos cuáles son los temas que les interesa. Vamos a evaluar, vamos a ver cuáles son los temas que puntúan más y vamos a estar, si Dios así lo permite, transmitiéndoles. Así es que bueno, felicidades a todos los socios de la cooperativa, septiembre, mes de la institución. Un abrazo muy fuerte a los socios fundadores que nos están viendo. Hay gente que siempre nos acompaña como Lelia, a veces también está Pacha. Y
bueno, nuestras queridas socias fundadores y socios fundadores. Le queremos mucho y gracias por poner ese granito de arena para crear esta hermosa institución. Ahora le pasamos con Gloria para gestionar un poco quién se lleva los termos de premio por la participación en esta tarde. Buenas tardes y gracias. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a proceder a realizar nuestro sorteo. Hoy tenemos 3 termos. Tres termos, como les había dicho, el primero es un termo de mate, es un termo forrado y el ganador o la ganadora es la señora Blanca Teodolina Recalde Palma. A ver, nuestro segundo nado o afortunada es el señor Benito Rojas. Muchas felicidades, Benito. Benito se lleva un termo de tereré. Y el tercer termo de tereré es para Araceli Sánchez. Muchas felicidades, Araceli. Muchas felicidades a todos los ganadores. La cooperativa, desde el Departamento de Educación, se van a poner en contacto para coordinar la entrega. Ahora, por favor, si es que pueden habilitar sus cámaras, vamos a tomarnos una foto grupal. También pueden habilitar sus micrófonos si quieren saludar o expresar cómo se sintieron luego de la charla. Ustedes también pueden hacer print de pantalla, subir a las redes mencionándonos. Estamos como @Muricao Limitada en el Instagram y Twitter y como Cooperativa Muricao Limitada en el Facebook. A ver, una sonrisa acá para nuestro equipo que va a capturar la imagen de todos. Una más, nos están indicando, porque somos muchos. Una más, para el tercer grupo. ¿Está? Bueno. Muchísimas gracias. Esperamos que este encuentro virtual haya cumplido con todas sus expectativas. A modo de evaluación, vamos a estar enviándoles un formulario sencillo, anónimo, para que puedan completarlo y nos ayuden a mejorar la entrega de este tipo de charlas virtuales, dadas en el contexto actual que estamos viviendo. Recuerden que la segunda entrega de este ciclo de charlas la llevaremos a cabo el jueves 3 de septiembre a las 16 horas, nuevamente con la doctora